bienvenidos al canal de materiales de construcción. En esta ocasión vamos a estudiar las propiedades de las rocas naturales, pero no desde el punto de vista de la geología, sino desde el punto de vista de la arquitectura, de la ingeniería, de las obras públicas, en definitiva, desde el punto de vista como materiales de construcción. Son importantes el conocer estas propiedades para luego saber aplicar estos materiales en nuestras edificaciones. Por eso, ahora empezamos. Las propiedades esenciales de las rocas, repito, como material de construcción, son las siguientes. Por un lado está la adherencia. La adherencia es la fuerza de unión entre las partículas que componen la roca. Se deben a fuerzas físicas naturales que se producen al poner en contacto diferentes partículas de distinta composición química, que son los minerales. Si las partículas son de igual composición química, se producen fuerzas de cohesión, que son de naturaleza química. Si las partículas de la misma composición química no tienen una adherencia física, sino que se adhieren por combinación química. Las rocas se clasifican, atendiendo a la adherencia, en coherentes. Las coherentes son rocas cuya adherencia entre las partículas requiere un trabajo para su trituración, para separarlo, para romperlas. Friables, cuando se pueden desmenuzar con un ligero esfuerzo con las manos, normalmente acompañados de algo de humedad para facilitar ese desmenuzamiento, esa falta de adherencia. Y por último están las rocas sueltas. Son cuando sus partículas se encuentran separadas sin ningún tipo de unión, como son las arenas, las gravas, las arcillas en algunos casos. Según la forma en que los granos de una roca están unidos entre sí, se denominan rocas agregadas, que es cuando los granos que componen esa roca están unidos unos a otros mediante presión, mediante fuerza. Por ejemplo, el granito, la sienita, el basalto. Rocas aglomeradas, cuando los granos se encuentran unidos mediante un cemento natural. Por ejemplo, las areniscas, las brechas, las pudingas. La dureza es otra de las propiedades importantes en las rocas de cara a los materiales de construcción. La dureza es la capacidad que tiene una roca para impedir que otro material raye su superficie. Se mide con la escala de Mohs. Carl Friedrich Christian Mohs fue un geólogo alemán que vivió de entre 1773 y 1839 y que ideó una escala de minerales a los cuales numeró y dio un valor de dureza, siendo el más blando, el menos duro, el talco con el número 1 y siendo el más duro el diamante con el número 10. La escala total es 1 talco, 2 algez o piedra de yeso, el 3 calcita, 4 fluorita, 5 apatito, 6 ortosa, 7 cuarzo, 8 topacio, 9 corindón y el 10 el diamante. La dureza depende tanto de la dureza propia de los granos que componen este material como de las fuerzas de unión entre dichos granos o elementos cementantes. Existen rocas de muy alta dureza, como puede ser el basalto, incluso el granito a veces le gana al basalto, y otras de muy poca dureza, como puede ser el algez o incluso algunas areniscas, algunas rocas calizas de muy baja dureza. Un material, si es rayado, una roca, si es rayada por el apatito, que es el número 5 en la escala de Mohs, y no por la fluorita, que es el número 4, la dureza de esta roca está comprendida entre 4 y 5. Por otra parte, si una roca
es rayada por la ortosa, que es el número 6, y este material, esta roca, raya a la ortosa, quiere decir que tienen la misma dureza, la ortosa, que esa roca, y por lo tanto la dureza de la roca es 6. Homogeneidad es la propiedad que nos indica que en un material, en una roca, todas las partículas son de las mismas características y se hallan uniformemente distribuidas. Un material homogéneo. Los defectos de homogeneidad en las rocas son fundamentalmente las grietas o pelos. Son fisuras longitudinales, por eso se llaman pelos o grietas, que están rellenas de material más blando que la propia roca, pudiendo ser este material aire o cualquier otro material más blando que la propia roca. Coqueras son huecos que tienen las rocas rellenas de un material más blando que la roca. Por ejemplo, ahí tenéis una caliza travertino que está llena de poros, de huecos, de coqueras rellenas de aire. Y por último están los nódulos. Son partículas o trozos de material que rellenan esos huecos, pero que el material es más duro que la propia roca. Ahí tenéis, por ejemplo, ese manchurrón negro, el cual se le llama gabarro o negro, y es una acumulación de mica biotita en una columna, en este caso, de granito. Es muy característico encontrar nódulos de mica biotita en los granitos. Resistencia mecánica. La resistencia a compresión en las rocas suele ser bastante buena, si bien varía mucho de una roca a otra, incluso dentro del mismo tipo varían la resistencia a las rocas. Lo que no tienen es mucha resistencia a tracción ni a flexión. En general, la resistencia a compresión es directamente proporcional a la uniformidad de su estructura física e inversamente proporcional al tamaño de los granos. Cuanto más fino sea el grano de la roca, mayor resistencia mecánica, mayor resistencia a compresión tiene. Las rocas presentan una mala resistencia a tracción, pues depende de la cohesión o de la adherencia, siendo muy débil la cohesión y adherencia entre las partículas cuando trabajan a tracción, cuando se les estira. Por término medio, se puede establecer que la resistencia a tracción es 1/30 de la de compresión. La humedad natural en las rocas es muy importante. Las rocas, en su estado natural, contienen generalmente agua, que se denomina humedad de cantera, y que en ciertas ocasiones facilita los procesos de elaboración de las piezas, corte, labra, pulido, etc. Hay rocas que cuando se elimina esta humedad de cantera se convierten en rocas tremendamente duras, dificultando todas las labores de corte, labra, pulido. Por eso, en el caso de estas rocas, todos los procesos de manufactura se ponen a pie de cantera. Hay otras rocas que no, que o no influye la humedad de cantera o mantiene la humedad de cantera durante suficiente tiempo para poderlas trasladar a las fábricas de elaboración de piezas. La permeabilidad es la facilidad que tiene una roca de ser traspasada por el agua en una cierta presión. Las rocas en presencia de agua pueden ser solubles, son aquellas que lenta y paulatinamente se disuelven. Muy lenta y paulatinamente, estamos hablando de tiempos casi geológicos. El aljez, las piedras calizas. Insolubles, las que no se disuelven en agua. Y dentro de estas insolubles pueden ser permeables, que dejan pasar el agua a través de su masa cuando existe una diferencia de presión entre sus caras opuestas y además cuando tienen una cierta temperatura, y las impermeables, que no permiten el paso de los líquidos. Hay muchas arcillas que son impermeables y que forman
la base del nivel freático de los terrenos. En las rocas la permeabilidad puede aumentar con el tiempo por efecto de la erosión que sufren o disminuir porque los poros, esas coqueras, se van colmatando de material, de polvo, de suciedad y van tapando toda la red capilar que permite la permeabilidad de las rocas. La eladicidad es otra de las propiedades importantes de las rocas. Las rocas, por la porosidad que tienen, sufren deterioro y se disgregan por efecto de la repetida congelación y descongelación del agua que hay en su red capilar. El proceso se llama gelifracción. Cuanto más compacta sea la roca, cuanto más compacto sea el material, más resistencia tendrá a las heladas. Una roca muy compacta tiene pocas grietas, pocos poros, pocas fisuras y consecuentemente el agua no entra en el interior de la red capilar. Otra cosa es la resistencia al fuego. Generalmente las rocas son poco resistentes al fuego debido a que los distintos minerales que la componen tienen distintos coeficientes de dilatación térmica, creándose tensiones internas que a largo plazo provocan la fisuración de las rocas. Esta fisuración, esta rotura de las rocas por efecto del calor, se denomina termoclastia. Si cogemos una roca, un granito, un basalto, lo metemos en una fogata a alta temperatura y luego lo introducimos en un recipiente con agua fría, la roca se rompe, se fracciona, se desmenuza. Es la termoclastia de las rocas. La estructura. Se entiende por estructura la disposición de los constituyentes que tiene la roca, pudiéndose examinar directamente o con una lupa o de una forma muy burda, digamos, llamándose macroestructura, o con una preparación de un porta de microscopio, lo que se denomina microestructura. Las principales macroestructuras que presentan las rocas son: estructura granitoidea. Es una yuxtaposición de minerales sin que ninguno tenga un tamaño considerable respecto a los demás. Todos son de tamaño muy parecido. Porfídica. Es en una masa cristalina o vítrea aparecen grandes cristales aislados, como se denominan fenocristales. Ahí en la fotografía de ahí arriba veis un fenocristal en un basalto. Estratificada. La estratificada es una disposición de los minerales en láminas o bandas. Si estas son muy delgadas, se llaman esquistosa. Ahí también tenéis una pizarra, incluso en la fotografía se ve la reproducción de un fósil que es una hoja. Y la clástica, formada por la unión mediante sustancias cementosas de fragmentos rotos de minerales o de rocas. Según sean los fragmentos, se clasifican en brechiformes, con fragmentos angulosos, o pudingiformes, con fragmentos redondeados, como el que aparece en la fotografía. La fractura, que se parece a la estructura, es el aspecto que presenta las secciones rotas de una roca, estando muy ligada a la estructura. De hecho, hay muchas fracturas que tienen el mismo nombre que la estructura de la roca, y también depende de, o está ligada a, la cohesión entre las partículas. Los tipos más característicos de fractura son la concoidea, en forma de concha, en forma cóncava, similar a las conchas de los moluscos. Pues ahí tenéis una fotografía, ahí al lado, una fotografía de una obsidiana, cristal volcánico, que tiene esa
fractura concoidea, también es muy característico del sílex o pedernal. Astillosa o laminar, cuando se rompe la roca quedan láminas como si fueran las hojas de un libro, típico de las pizarras. Diaclasamiento. Se denomina diaclasamiento la formación de grietas en los macizos rocosos que facilitan la extracción de grandes bloques de piedra en las canteras. Las diaclasas son fracturas debidas a movimientos tectónicos en los que no hay desplazamiento relativo entre los bloques. Las diaclasas suelen producirse como familias paralelas de grietas, formando una retícula que divide la roca en grandes bloques. Ahí tenéis esa retícula en esta fotografía horizontal y vertical que va agrietando la roca, pudiéndose extraer grandes bloques. Las leptoclasas vendrían a ser unas diaclasas pequeñitas, producidas por los seísmos. Al ser un seísmo con oscilaciones de desplazamiento, esas grietas primero son pequeñas y después normalmente un poco desordenadas. Y las sinclasas son debidas a el enfriamiento que se produce en el magma. Sabéis que el magma que sale por los volcanes al ser enfriado forman la roca. Bien, pues en esos procesos de enfriamiento y consecuentemente ese cambio de temperatura produce una fisuración arcaica que muchas veces solo deja la roca útil para áridos y que se producen estas sinclasas durante el proceso de formación de la roca. Hasta aquí las propiedades más características de las rocas de cara a materiales de construcción. Es sencillo y es un repaso muy somero de todas estas características, lo que hemos visto. La próxima lección vamos a hablar de un tema que es geología. Es lo que se denomina el ciclo de las rocas, porque hay geólogos que lo explican de una forma y hay geólogos que lo explican de otra, y la verdad es que no está muy claro todo, pero bueno, os espero en el próximo vídeo y no faltéis, que paso lista.